Una actividad de varios rubros que te atañen de cerca. Por ahí se empezó a hablar de que tal vez en algún momento estarían abriendo, pero la realidad es que hoy por hoy no hay demasiadas novedades y se hace casi que insostenible la situación, ¿no? Parece que adiviné yo cuando elegí los rubros para decir cuando pase algo, estoy totalmente parado, todo lo comercial, lo laboral, lo deportivo, sin ningún tipo de actividad, bueno, lamentablemente peleándola y tratando de subsistir a todo esto. Jorge, ¿cómo se lleva el día a día? Porque bueno, una cosa es 30 días y otra cosa son 90 días, ¿no? Y esto te pasa a mí de siempre, de movida yo pensé, bueno, son 30 días, 40 días, se aguanta, después 60 días se aguanta, después 90 días se aguanta y ahora no se aguanta más. Es así de simple. Vos podés, con tus reservas, poner y bancar un tiempo determinado, pero llegás a un punto que decís, bueno, ¿hasta cuándo? Con un agravante. ¿Cuándo y cómo arranca esto? Porque acá la pregunta que no le he escuchado demasiado hacerse es, ¿va a haber público? ¿Qué plata va a haber en la calle como para que nuestro rubro, que sabemos que no es de necesidad, pueda moverse? Entonces es muy complejo todo esto y muy difícil y muy incierto. Bueno, está claro que no se ha perdonado prácticamente nada al comerciante, ¿no? Digo, cuando se hablaba de créditos blandos no han llegado, cuando se hablaba de eximir de tasas tampoco han llegado, ¿no? La realidad, los impuestos llegaron todos. Nadie te perdona nada. Ni el que te conoce de la vereda enfrente y sabe la situación que está y te sigue mandando las boletas de impuestos, ni los bancos que estás a una cuadra y saben cómo estás y te siguen exigiendo que tenés que cubrir la cuenta, que tenés que pagar el crédito, que tenés que esto, que tenés lo otro. Acá, lamentablemente, seguimos viviendo en un país que es sálvese quien pueda. Respecto a lo que dice créditos, no, sí, a mí me dieron el crédito de 150.000 pesos del Estado. Lamentablemente me vendieron una tarjeta de crédito por decreto, porque la plata fue depositada en una tarjeta que yo no tenía. Entonces tenía que comprar una tarjeta, esa tarjeta de las flores prácticamente no existe, entonces la plata prácticamente no la podés usar. Entonces, seguimos en el país del cuento y la mentira. Y seguimos siendo un montón de bolones que somos los que seguimos trabajando y aportando. Pasan 30 días y con las reservas se intenta aguantar. Está claro que en este país no todo el mundo tiene reserva, ¿no? Sobre todo por los últimos años como se viene. La gran mayoría llegó sin reserva porque venimos de una situación económica muy crítica del país, del gobierno anterior, y lamentablemente con esto terminamos de rematarla. Vos no te olvides que en este momento capital de nuestro rubro, hoy ya hay cerrado 392 comercios. Provincia de Buenos Aires, y soy socio y parte de la Cámara de Propietarios, hay 324 comercios de mi rubro, de nuestro rubro, cerrados. Y van a cerrar más. ¿Y sabes por qué no cierran muchos? Por esa razón de que vos hoy no podés despedir personal. Y si lo despedís, porque cerraste, hoy te cuesta 5, 6, 7, 8 millones de pesos. ¿Quién los tiene para poder cerrar e indemnizar el personal? Si no era, lamentablemente, triste, pero era la solución. No es mi caso, porque llevo 40 años en esto. Siempre digo lo mismo, me fundí 2 veces, arranqué de vuelta, me recuperé, he vivido crisis, siempre puse el lomo, laburé, salí adelante y me recuperé. Pero no todo el mundo piensa como yo, ¿no? Ojo, acá están los que lo hacen exclusivamente por una razón comercial y los que lo hacemos por una razón comercial y porque te gusta. Cuando vos disfrutás, y siempre dije que tengo 2 hobbies caros, los bares, los boliches y el automovilismo. Lamentablemente, los más perjudicados en esta crisis, y bueno, hay que aguantarla, hay que reinventarse, empezar de nuevo. Esto es volver a empezar. ¿Ha finalizado la campaña de vacunación en este caso? Por suerte se terminó la vacunación hace una semana. Fue una campaña muy atípica, muy complicada lo que veníamos trabajando, porque bueno, todos sabemos lo que fue la pandemia y a nosotros nos agarró en plena campaña la pandemia, así que tuvimos que esperar una semana o 15 días, estuvimos sin trabajar y después, bueno, empezó a seguir el ritmo del campo, no paró,
la gente necesitaba vender y bueno, entonces seguimos haciendo en feria. No íbamos a los campos para no ser totales y empezamos a hacer vacunaciones en feria. Era decir, que el tipo que necesitaba vender o recibir, le hacíamos la tropa en el campo. Por respetar al productor que por ahí no quería llevar a un vacunador del pueblo a su campo, o también para cubrir nosotros los vacunadores, porque nos pasaba que íbamos a un campo de acá de Las Flores y resulta que nos encontramos con gente de Buenos Aires que estaba haciendo la cuarentena en su campo, entonces también era un riesgo. Pero bueno, gracias a Dios pudimos terminar bien, sin ningún contagiado, ni contagios acá en Las Flores, que fue espectacular, porque la verdad que daba miedo, como en la forma que nos venían diciendo, sentíamos todo un compromiso y miedo a los trabajadores. ¿Costó por ahí más el inicio, si se quiere, en lo que era el comienzo y el miedo que había, el temor, sobre todo lo que no se sabía que podía pasar, ¿no? Claro, era un miedo que parecía que no sabíamos, te hablaban de ser respiradores y cuando vos decís acá nos enfermábamos pensábamos que todos íbamos a precisar respiradores y bueno, no fue tal así, pero nos fuimos cuidando con, bueno, los chicos con barbijo, con alcohol en gel, tomando las precauciones y en la manga también, de tomar un mate en la manga con el productor y comerse un asado, bueno, se suspendió, así que era saludarse, que los gauchos estamos acostumbrados a darnos la mano, era saludarnos con el codo o pegarnos el grito cuando llegaba. Han pasado por ahí los límites o las fronteras de lo que normalmente conocemos como algo normal. Estoy hablando de Mariana y de Matías y Fuentes, que son padres adoptivos, ¿no? Hasta ahí ya eso se celebra y se alaba muchísimo, pero lo que me llamó mucho más la atención es que adoptaron 5 hijos, nada más ni nada menos, ¿no? Bueno, nosotros en realidad ya estábamos juntos hace 16 años y no pudimos tener hijos de manera biológica. Siempre estuvo en nuestra mente el tema de la adopción, y bueno, cuando no se dio de esta manera empezamos a averiguar cómo era, nos anotamos en el registro que corresponde acá a Capital del Ruaga, hicimos los talleres que había que hacer obligatorios, las charlas con asistente social, psicólogos, y bueno, después quedamos anotados ahí en un legajo para adoptar 1 o 2 hermanitos, y nuestra primera disponibilidad había sido para 1, 2, hasta 5, 6 años. Después pasó el tiempo, no nos llamaron por 2 años, y bueno, yo alguna vez que había convocatorias públicas para algún grupito de hermanos, de 2 o 3, mandaba mail por las dudas, siempre me contestaban que por suerte ya estaban vinculando con alguna familia, y bueno, y se ve que quedó nuestro mail por ahí, un día recibimos un llamado a ver si queríamos agrandar la familia. Y bueno, fuimos a la defensoría y cuando llegamos ahí nos encontramos con la sorpresa de que eran 5. La propuesta que tenían para nosotros. 1, 2, hasta ahí, que sean 5 y entiendo que por un lado entiendo que son hermanos, ¿no? Y te queda eso de decir, los separamos, no los separamos, hay todo un montón de cuestiones, ¿no? Debo ser sincero y decirte que en el primer momento yo no dudé en el sentido de que era no. Después fui dudando. Después sí, cuando el correr de los días, ahí empezó a aparecer algo dentro mío, como decir, no, a ver, si nosotros no hacemos esto, ¿qué sucede? ¿Nos separan? Y algunos cuentos que nos había hecho el defensor en ese momento me quedaron rebotando en la cabeza, hablándonos de ellos. Entonces fueron pasando los días y la verdad que empezó a ser como una especie de insoportable el hecho de hablar y ya no podíamos volver para atrás con la idea de que esto no lo podíamos hacer. Entonces cada vez más en las conversaciones era ahí, bueno, pero a ver, hagamos cuentas. Y no nos daban las cuentas, pero bueno, no podíamos decir que no. Entonces en un momento dado, pasados ya varios días, dijimos casi sí al unísono. Y en ese momento llamamos a la psicóloga de la defensoría y le dijimos, sí, te decimos que sí ahora porque mañana no sabemos qué vamos a pensar, así que preferimos decirlo ya. Cuéntenme las edades que tienen y, bueno, ¿qué hubiese pasado si ustedes no adoptaban a los 5? Ellos habían estado en hogar 6 años, en hogares del Estado, mucho tiempo, en 3 hogares diferentes.
y bueno, ya había que buscar una solución, pues no podían seguir estando en el hogar, pues ya la mayor tenía 14. Entonces, el juzgado había dispuesto ya, si no había una familia que adopte a los 5, separarlos. La verdad que eso era muy triste, más, bueno, para ellos que estaban juntos hace 6 años y eran lo único que tenían, se tenían entre ellos. Bueno, y ahora fueron cumpliendo, porque viven con nosotros hace 1 año y medio ya. Teníamos la guarda preadoptiva, lo que se dio ahora es la adopción plena. Y ahora tienen 16, la más grande que es mujer, la que la sigue también es mujer, tiene 13, y los varones tienen 11, 9 y 8. Bueno, se enteraron vía Zoom por estos días, ¿no? Que finalmente tenían la guardia plena, finalmente son sus padres, ¿no? Fue vía Zoom, algo bastante milagroso porque nunca creímos que iba a suceder. Y bueno, primero pedimos a través del abogado que si podían abrir la feria, una apertura de feria y lo pudieron hacer y después se comunican con nosotros desde el juzgado para decirnos. Entonces se hizo ese Zoom para que ellos den el testimonio de que sí, querían estar con nosotros y después de una semana más ya vino el Zoom avisándonos la sentencia. Así que eso sí fue muy emotivo. Estábamos festejando, hay algún video que quedó marcado y quedó sellado ese momento de una gran alegría de parte de ellos, fundamentalmente. ¿Van a estar realizando un banderazo aquí en Las Flores? Sí, vamos el día sábado 16 horas en la rotonda de la ruta 3 y la 30, la 91. Vamos a estar ahí haciendo un banderazo en defensa de la propiedad privada. Esa es la misiva, digamos, defensa de la propiedad privada. Así. Así es. La verdad que sí, Julio, porque ya lo vieron todos en los medios, ya están arrancando por esto y no sabemos en dónde termina, en un país en el cual muchísimas producciones, muchísimas empresas se están fundiendo, le está yendo mal y si este es el camino, la cuarentena cada vez más larga, cada vez más empresas fundidas. Tenemos el ejemplo de LAN, que no tuvo el mismo convenio que tuvo Aerolíneas Argentinas y lo están obligando a irse. Eso va a hacer que menos competencia, más caro van a salir los vuelos, más dinero vamos a tener que poner en Aerolíneas Argentinas. Recuerdo que ponemos $1,5 millones todos los argentinos, todos los días. $1,5 millones ponemos por día por Aerolíneas Argentinas. Y ahora obligan que una empresa se vaya, eso es menos competencia, más caro los vuelos y menos gente que va a poder disfrutar cuando se pueda de un viaje. Y así miles de ejemplos, ¿no? Con esta cuarentena debe ser la más larga del mundo, en la cual le está afectando a muchísimos sectores, comercios, industrias, el campo no, pero bueno, porque producimos alimentos y el alimento no puede faltar. Pero bueno, vamos con esa misiva acompañando a demás sectores, así que convocamos un banderazo con banderas, sin bajarse de los autos, en la rotonda de la 3 y la 30, a las 16 horas el día sábado. Mariano, marcaste algo importante por ahí. Dijiste, nosotros el campo no, porque al menos estamos produciendo. No tiene que ver, no es un reclamo solo exclusivo del campo Mariano. Es un reclamo para el que quiera, es un banderazo por la República, es un banderazo por el derecho de la democracia, es un banderazo por la Constitución, es un banderazo por la propiedad privada. Acá estamos con problemas muy graves de país que ya vienen de hace mucho tiempo. Esta pandemia obviamente está haciendo que sea peor todavía y estas actitudes del gobierno están haciendo que cada día nos complique más como república. Yo te doy un ejemplo. Argentina está en convocatoria de acreedores. ¿Cómo Argentina va a expropiar una empresa siendo que no estamos pudiendo pagar nuestras deudas? ¿Cómo? Es inexplicable. O sea, nosotros los argentinos vamos a tener que comprar una empresa en un país que es deficitario, en un gobierno que cada día el déficit... O sea, Argentina está fundida, eso es lo que la gente tiene que tener en claro. Argentina no puede pagar sus deudas y todavía vamos a salir a comprar una empresa privada como argentinos. ¿Del dinero de dónde va a salir? Emitiendo, inflación, o sea, está todo al revés, la verdad.